Bienvenidos de nuevo al comentario de hoy. Justo en el centro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un líder de alto rango, Benjamin Netanyahu, se vio obligado a guardar silencio entre ovaciones de pie de medio mundo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque el representante ruso, Vasily Nevencia, lo interrumpió con un contraataque tan brusco que todas las cámaras se detuvieron por unos segundos. En medio de la mesa de conferencias, Netanyahu apretó los puños, sus dedos temblaron levemente sobre el micrófono, y no dijo nada más. Nadie lo obligó a detenerse, pero toda la sala sabía que si continuaba, su vergüenza sería aún más evidente. Nevencia no necesitó gritar. Simplemente habló con el tono de un hombre cansado de acusaciones infundadas, y eso fue lo que convirtió su respuesta en una explosión sin pólvora. Cuando Netanyahu acusó a Rusia de ser cómplice del terrorismo global, Nevencia simplemente levantó la cabeza y preguntó con calma: «Señor primer ministro, cuando lanzó bombas sobre Gaza durante 3 semanas, lo llamó defensa propia. Dijimos que no, y apenas unos minutos después, presentó documentos firmados por la parte israelí. La atmósfera en el auditorio cambió de inmediato, e incluso el representante estadounidense no pudo sonreír. La historia de hoy no es simplemente un debate entre Rusia e Israel. Es un gran drama político, donde cada palabra no se dirige al oponente, sino a la verdad histórica. Esta confrontación no se trata solo de Ucrania, Siria o Gaza, sino de quién tiene realmente derecho a hablar cuando el resto del mundo se ahoga en el ruido propagandístico. Y lo que es más importante, en la batalla entre la razón y la emoción, ¿quién controla realmente el mundo? La historia a continuación te dejará sin palabras, porque es aquí, entre pruebas, datos y acusaciones, donde la verdad habla sin gritos. Cuando los últimos aplausos se quedaron en el aire, Netanyahu se puso de pie como un juez a punto de leer el veredicto. No se anduvo con rodeos, no necesitó preámbulos, sino que fue directo a la acusación. Rusia, en su opinión, ya no era un socio en la paz, no merecía sentarse a la mesa de negociaciones, sino cómplice del mal. La sentencia resonó como una explosión política. Los representantes occidentales alzaron la cabeza en silencio, y los periodistas esperaban que cada palabra se convirtiera en un titular sensacionalista en los próximos minutos. Netanyahu habló con la confianza habitual de un político que ha participado en decenas de debates. No se sentó, sino que se acercó al micrófono, erguido, sin un papel en las manos, mirando fijamente a la delegación rusa, como si cada palabra fuera una bala moral. Su voz no tembló ni tembló, sino que fue plana, firme, y se introdujo deliberadamente en la mente del oyente. Acusó a Moscú de perturbar el orden internacional no con tanques, sino con su patrocinio a lo que llamó regímenes terroristas. Irán, Siria e incluso grupos armados que Israel considera una amenaza mortal. Describió imágenes de niños y civiles heridos bajo los escombros, y su voz se volvió más enfática con cada muerte. Esta es la consecuencia del silencio, y quien alimenta esas manos con armas es Rusia. La sala quedó en silencio. No porque todos lo creyeran, sino porque todos lo vieron. Fue entonces cuando Israel comenzó a desplegar la mejor narrativa emocional de Occidente. Sin poses, sin mapas cargados de gas, solo imágenes de dolor y miedo, palabras que parecían prescritas para los medios. Sus palabras estaban diseñadas para ser virales, no para conversar. El observador atento verá que este es un patrón familiar. Cuando la razón falla, Occidente recurre a la emoción. Pinta un panorama en el que solo hay 2 colores, blanco y negro, oscuro y claro. Y esta vez pintó a Rusia con los colores más oscuros posibles. Pero en ese momento, muchos delegados del público comenzaron a recostarse, con los brazos cruzados, sin mirar al frente. Porque después de tantas guerras, tantas condenas, comprendieron que, por muy bien escrita que esté una acusación, son solo palabras si no prueban nada. Nevencia no reaccionó, no chasqueó los dedos, no interrumpió, no frunció el ceño.
Dejó que Netanyahu terminara, y fue entonces cuando el público empezó a esperar lo que había presenciado. Cuando un representante ruso no necesitaba gritar para que toda la sala escuchara, no con lágrimas, sino con la mente, no con acusaciones, sino con preguntas, y no tardó mucho en suceder. Pero ahora mismo, en la atmósfera cargada de acusaciones, la sala de la ONU parecía estar entre dos precipicios. Por un lado, la indignación. Por el otro, esperando que se dijera la verdad. Y entonces llegó la parte más increíble de la historia. Nevencia no se levantó de inmediato. Dejó que la atmósfera se prolongara como una pausa antes del redoble de tambores que cambió la situación. Netanyahu acababa de lanzar su acusación, tan contundente que quería convertir todo el auditorio en un tribunal internacional con Rusia como acusado. Pero con una sola pregunta, Nevencia desvió por completo el eje psicológico del debate. Habló en voz baja, sin emoción. Pero cada sílaba era un cuchillo que cortaba directo a la médula de la hipocresía. Damas y caballeros, ¿quién dijo que destruyó Libia? ¿Quién convirtió a Siria en un campo de pruebas de misiles? ¿Quién bombardeó Bagdad y dejó un país en ruinas? ¿Fue Rusia o quienes hoy están aquí aplaudiendo el discurso? Nadie respondió. No se necesitaba respuesta. La pregunta no pretendía provocar una respuesta, sino esclarecer la supuesta definición de moralidad. No reaccionó emocionalmente, no se enojó, no alzó la voz, pero cada palabra fue una piedra arrojada al lago aparentemente tranquilo del orden internacional que Occidente siempre había imaginado. Continuó sin retroceder. Si las armas rusas son la causa de la crisis, ¿de quién son los envíos que han llegado a Yemen? Si somos los proveedores, ¿quién ha enviado miles de vehículos aéreos no tripulados al campo de batalla y a manos de grupos armados que alguna vez llamó terroristas? No los nombró, pero todos entendieron que se refería a Estados Unidos y al propio Israel. Empieza a surgir un giro inesperado. Nevencia no responde a la defensiva. No busca absolver a Rusia, hace algo más peligroso. Redefine por completo el trasfondo moral del diálogo. Del énfasis israelí en la paz, pasan a la pregunta: ¿paz para quién y cómo? Dice, este mundo no puede llamarse paz si se mantiene con bombas que caen sobre Gaza, con sanciones que privan de leche a niños en África, o con informes de derechos humanos escritos por países que venden armas. Algunos delegados comenzaron a inclinar la cabeza no por admiración, sino porque no podían objetar, porque lo que Nevia presentó no era una acusación, sino un recuerdo, una verdad que había sido encubierta por miles de otros discursos y que hoy regresaba. Kang Fong ya no guardaba silencio por acuerdo, sino porque se había quedado sin palabras. Justo cuando Netanyahu dedicaba un discurso a describir a Rusia como sembradora de destrucción, Nevia señalaba con el dedo a quien firmó los contratos de armas, dio luz verde a las operaciones militares y vetó los cieses del fuego. El cambio de actitud no se debió a golpes de mesa ni a gritos, sino a la frialdad de la razón. Y con ese tono algo quedó claro. Rusia no pedía ser comprendida, ni perdonada. Rusia simplemente reflejaba algo que todos sabían, pero nadie quería decir. El llamado orden moral del mundo era en realidad una copia distorsionada del poder. Y cuando Nevencia miró a Netanyahu y le preguntó a qué llamaba justicia, la sala ya no era la de Israel. Se trataba de la verdad, y la verdad no tiene cara. Simplemente puso la mesa patas arriba. Nevencia no necesitó responder con argumentos complicados. Simplemente abrió el viejo y desgastado documento y lo colocó lentamente sobre la mesa frente a él. Netanyahu acababa de terminar de hablar, con palabras pesadas mientras intentaba arrastrar la historia a esta sala de reuniones. Rusia, dijo, era descendiente del imperio, de la opresión, una copia moderna de un profanador con túnica. El comentario resonó como un martillo y provocó un murmullo de desaprobación entre los escaños de Europa del Este. Algunas delegaciones occidentales asintieron como si este fuera el clímax emocional que habían estado esperando. Pero entonces Nevia no reaccionó como esperaban,
No lanzó ninguna consigna, no gritó que nos sentíamos ofendidos, ni que debía retractarse. Simplemente miró fijamente a Netanyahu y empezó a contar la historia con documentos sellados por la misma organización en la que se encontraban ahora mismo, las Naciones Unidas, con las firmas de países que alguna vez fueron aliados de Israel y con informes escritos por Estados Unidos. Antes de hablar, solo hizo una pregunta. ¿Por qué llamó a Rusia una puta? Entonces, ¿quién abrió las puertas de Auschwitz? ¿Quién enterró a sus soldados en Stalingrado a cambio de la paz en Europa? Y si se les olvida, lo repetiré no para atribuirme el mérito, sino para proteger la verdad. El público guardó silencio. Incluso la tripulación de cabina habló más despacio. Nevia comenzó a leer documentos reales, no discursos preparados. El Informe N, DEG 42, de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la contribución militar del Ejército Rojo a la liberación de Polonia. El Informe Hong de la UNESCO de 2015, que reconoce el papel de la Unión Soviética en la restauración del sistema educativo de posguerra. Incluso citó el audio de una declaración oficial del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Elogió la resistencia soviética. Su voz no era aguda, pero eso hacía que cada frase pesara como una piedra. No necesito que nos amen, dijo. Pero por favor, no tergiversen al hombre que impidió que los tanques destruyeran los baños en París. No somos descendientes de la opresión. Somos los descendientes de quienes yacían en Berlín. El aire en la sala parecía haberse evaporado. Incluso los delegados que habían aplaudido a Netanyahu bajaron la vista a sus archivos, fingiendo tomar notas. Y cuando Nevencia pasó la última página, simplemente dijo: «No usamos la historia para crear emociones. La usamos para recordarnos que la sangre no es algo que se negocie en el podio». Fue entonces cuando el público pasó de la discusión al silencio. No porque Rusia hubiera ganado, sino porque Israel acababa de decir algo que no podía probar. Las acusaciones se volvieron repentinamente inciertas, y Nevencia simplemente se sentó y ordenó los documentos como si acabara de filmar un episodio. El que más alto hablaba era el que menos, y nadie del público le quitó los ojos de encima porque, a partir de entonces, todo lo que dijera tenía un certificado de defunción. Tras verse acorralado, pasivo ante los documentos históricos y el silencio sepulcral de la audiencia, Netanyahu cambió repentinamente de rumbo. No se detuvo en el pasado. En cambio, se apresuró a adoptar un enfoque más pragmático, uno que fácilmente podría explotar los temores de las economías occidentales. La energía. Afirmó que Rusia estaba utilizando el gas como arma, la geopolítica, chantajeando a Europa y sometiendo al mundo a la presión del invierno. Su voz era firme, sus palabras tajantes, y sus ojos se posaban en los delegados que permanecían neutrales. Cada vez que mencionaba el monopolio de la especulación de precios, enfatizaba cada palabra como para provocar un reflejo colectivo en la sala. Pero lo que olvidó fue que en la era digital, cualquier acusación puede refutarse con una sola tabla de datos, y eso fue exactamente lo que hizo Nevencia a continuación. Sin necesidad de responder, abrió su tableta y pasó las diapositivas a la gran pantalla que tenía detrás. El gráfico de las exportaciones rusas a Turquía, China e incluso a los países de la UE, a través de empresas intermediarias no disminuyó, sino que aumentó. No dijo mucho. Solo señaló en silencio la línea roja que subía constantemente tras las sanciones. Y entonces dijo: «Si somos los chantajistas, ¿por qué siguen comprándonos a través de terceros? ¿Quién depende realmente de quién?». Toda la sala pareció congelarse. La atmósfera cambió drásticamente. Ya no se trataba de un debate entre valores abstractos como la moral o la historia. Era un juego de lógica, de mercado, de las facturas de la luz que los votantes europeos tienen que pagar cada mes. Algunas delegaciones occidentales intercambiaron miradas. Los delegados alemán y húngaro bajaron la vista y susurraron algo. Y los periodistas rápidamente tomaron capturas de pantalla del gráfico, conscientes de que la historia había dado un nuevo capítulo. Nevencia no se detuvo. Pasó al siguiente gráfico.
Las cifras de la Agencia Internacional de la Energía mostraban que, a pesar de las sanciones, Rusia seguía siendo uno de los 3 mayores proveedores de petróleo y gas del mundo. Y las importaciones de los países de Oriente Medio, muchos de los cuales son miembros de la OTAN, no han disminuido, sino que incluso han aumentado. Terminó su presentación con una frase escalofriante. Si de verdad creen que la moral debe defenderse con hechos, entonces empiecen por detener el consumo de gas. Pero si aún lo necesitas para calentar el invierno, al menos no nos llames criminales. La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie se levantó a protestar porque, por primera vez en esa sesión, la verdad no necesitaba ser defendida con palabras. Se presentaba con datos, y lo más peligroso era que nadie podía refutar los datos, porque los datos, como el invierno, no mienten. Tras verse obligado por Nevencia a confrontar los hechos y cifras innegables, Netanyahu comprendió que ya no podía seguir jugando con la razón. Cambió de táctica, pasando de la defensa al ataque, redescubriendo lo que siempre había hecho mejor: el drama y el impacto. Su voz se volvió repentinamente áspera, su mirada tan penetrante como una valla. Habló despacio y con claridad, como si quisiera grabar cada palabra en la memoria de todos los presentes. Si Rusia continúa brindando apoyo militar a quienes desestabilizan el orden internacional, dijo, Israel está listo para actuar. Podemos enviar fuerzas especiales para ayudar a Ucrania a defenderse. La frase cayó sobre el público como una bomba sin humo. Nadie aplaudió, nadie respiró. Los delegados francés y alemán se miraron, y el representante estadounidense, que seguía inclinado tomando notas, hizo una pausa y luego continuó como si no hubiera oído. No hubo respuesta, ningún grito de apoyo, solo un leve asentimiento de Polonia, una expresión entre la aprobación y el miedo. Netanyahu creyó hacer una entrada triunfal, pero en realidad fue el momento en que separó a Israel del resto de la sala. Nevencia levantó la vista. Su mirada ya no era fría, sino de una calma ominosa. No sonrió, no reaccionó. Solo formuló una pregunta. Señor primer ministro, acaba de anunciar su disposición a enviar tropas al territorio de un país en guerra. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa en derecho internacional? Su voz no era aguda, pero cada palabra resonaba como un martillo golpeando un clavo. La sala quedó en silencio. Entonces abrió un pequeño documento y leyó lentamente. El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Dijo que, si se tratara de una declaración oficial, no solo violaría el derecho internacional, sino que también expondría el riesgo de una escalada global. ¿Y qué pretende hacer ahora Israel, un país que siempre habla de paz? Esas palabras pusieron en movimiento a los escaños europeos. El representante francés levantó la mano para hablar. Alemania le siguió, no con Rusia, pero claramente queriendo distanciarse de la declaración israelí. En cuestión de minutos, el ambiente en la sala de reuniones cambió por completo. De una tensa confrontación entre Rusia e Israel, se pasó a la confusión colectiva. Y entonces fue Francia quien sugirió trasladar la reunión a una sesión a puerta cerrada. Alemania accedió de inmediato. Netanyahu guardó silencio. No podía retractarse de lo que había dicho. Pero el precio de una declaración inoportuna fue el aislamiento instantáneo. Nevencia asintió levemente, como si ya lo hubiera visto todo, o no necesitaba ganar con palabras. El silencio en torno a Netanyahu lo decía todo. En una sala donde cada nación elige guardar silencio, quien más habla es a veces el que se queda solo. Y para Rusia, no hay recompensa más dulce que dejar que un oponente se encuentre aislado bajo los focos más brillantes del mundo. Incapaz de cambiar el rumbo militar o económico, Netanyahu recurrió a su última arma, la memoria histórica. Hizo hincapié en el Holocausto, el silencio mundial mientras los judíos eran perseguidos, e inesperadamente vinculó a Rusia con esas sombras. Nadie se atrevió a interrumpirlo cuando mencionó Auschwitz y Treblinka, imágenes de un legado doloroso. Pero luego profundizó, acusando a Rusia de fomentar el antisemitismo y alentar secretamente a grupos extremistas a alzarse en su propio territorio. En ese momento,
La sala quedó en silencio, no de acuerdo, sino de conmoción. Todos saben que el Holocausto fue una tragedia y no debe explotarse bajo ningún concepto. Pero Netanyahu fue un paso más allá. Lo convirtió en una herramienta política. Y Nevencia comprendió que era hora de devolver la verdad a su justo lugar. No reaccionó de inmediato, sino que abrió lentamente un grueso documento que contenía estadísticas del Ministerio de Justicia ruso sobre casos iniciados por discriminación religiosa en los últimos 10 años. Se revelaron casi 300 casos, incluyendo grupos extremistas desmantelados justo antes del desarrollo de Emergence. Nevencia leyó una breve nota oficial de agradecimiento de la Federación Rabínica Judía Rusa, en la que se reconocía la seguridad y la libertad religiosa de la que goza su comunidad. La carta era modesta, pero eso es lo que la hacía tan creíble. No usamos la historia para ganar favores, dijo. Utilizamos acciones legales para proteger a personas y hechos reales. El ambiente empezó a cambiar. La duda se convirtió gradualmente en atención. Y entonces Nevia no solo contraatacó, sino que, proactivamente, abrió una nueva puerta. Si aún tiene dudas, Rusia está dispuesta a cooperar con las Naciones Unidas para establecer una comisión internacional independiente que supervise y proteja los derechos de los judíos en Rusia. No tememos a la verdad. Fue entonces cuando, por primera vez, se oyeron los golpes en la mesa, no como una discusión, sino como un acuerdo. Los delegados se miraron, y algunos asintieron levemente. Netanyahu no respondió. No podía oponerse a una sugerencia tan constructiva sin radicalizarse. En pocos minutos, Nevenza hizo lo impensable. Convirtió un ataque moral en una oportunidad para demostrar su papel constructivo. Esto dejó de ser una simple disputa verbal. Rusia recuperó la ventaja no mediante el poder ni la magia política, sino mediante lo que toda nación civilizada debe respetar: acciones concretas basadas en el derecho internacional y la buena voluntad genuina. No fue solo un contraataque, fue una maniobra para dominar el mundo. El ambiente en el auditorio se acababa de calmar tras la propuesta de la Comisión Internacional cuando Nevia siguió acelerando el ritmo. No cambió de tono, no provocó emociones, sino que presentó discretamente una tabla de datos. Una mesa, luego 2. Luego la gran pantalla a sus espaldas se llenó de datos, pero nadie apartó la mirada porque esta vez no hablaba de moralidad, sino de algo que los delegados occidentales no podían ignorar: energía y cifras reveladoras. Nevencia comienza con las exportaciones rusas de gas y petróleo de los últimos 3 años. A pesar de las sanciones y los topes de precios, Rusia aún representa más del 20% del mercado energético mundial. El GNL que fluye a través de Turquía y China por sí solo es suficiente para compensar el declive en Europa. Sin inmutarse, Rusia no se ha visto estrangulada, sino que se ha reestructurado. Ya no es Nord Stream el que fluye hacia Alemania, sino ahora un flujo energético más flexible, diverso y menos controlable. Pero ese no es el punto. Nevencia recurre a un gráfico de los precios globales de la energía, una curva que no necesita explicación. Cada vez que Occidente refuerza su control sobre Rusia, los precios del petróleo se disparan. Y detrás de esas cifras se encuentran las facturas de electricidad por las nubes en Europa, los recortes industriales en Alemania y las protestas en Francia e Italia. Sin amenazas, Nevia miró fijamente a los delegados del G7 y dijo lentamente: si alguien realmente quiere bloquear a Rusia del mercado energético global, pregunten quién pagará el precio y quién podrá reemplazarnos en los próximos 2, 5 o incluso 10 años. Nadie respondió a esa pregunta porque ellos mismos saben que, incluso después de gastar miles de millones en la construcción de la central de Eleng, para ampliar la reserva estratégica, ningún país ha podido reemplazar la cadena de suministro energético de Rusia. Y cuando no es Rusia la que está siendo estrangulada, sino quien la bloquea, quien se estrangula a sí mismo, las llamadas armas energéticas ya no son una teoría, sino una realidad cotidiana impresa en las facturas de servicios públicos de cada familia occidental. El público se llenó de gente, nadie aplaudió, nadie protestó, pero una ola silenciosa se extendió.
La verdad se apoderó del escenario. No hace falta ser un fanático de los números para comprenderlos. Son entidades irreemplazables, ineludibles e impunes. En un mundo donde las emociones suelen predominar, Nevencia acaba de demostrar algo innegable. Los datos, si son lo suficientemente reales y fríos, pueden doblegar cualquier ideal. Y hoy es esta lógica la que pone a Rusia en posición de tomar la iniciativa contra una alianza que se tambalea por su propia sed de energía. Tras los fríos gráficos que expusieron la dependencia global de la energía rusa, Nevencia no permitió que el silencio durara demasiado. Esta vez no se basó en cifras, sino en algo aún más poderoso: el concepto de moralidad. Su tono era monótono, pero cada frase era como un clavo que se clavaba en el muro de argumentos que Israel y algunos países occidentales habían intentado construir a lo largo de la sesión. No hay nada noble en las sanciones. No hay nada democrático en bloquear los cereales, los fertilizantes, la energía o los medicamentos. Las sanciones son simplemente una herramienta geopolítica. Nevencia no se limita a hablar. Destapa las noticias que la prensa occidental ha omitido. Las sanciones contra Rusia han triplicado los precios de la electricidad en Europa. Pero en África y el sur de Asia, las consecuencias no son facturas, sino constantes cortes de electricidad, escasez de alimentos y malas cosechas por la falta de fertilizantes. Habló de una reacción en cadena que comenzó con el cierre de la acería alemana, la ola de desempleo en Italia y, finalmente, las huelgas interminables en Francia y España. Todo empezó con un punto: sanciones firmadas por la gente en espacios cerrados, pero que afectaron a la gente en la calle. Mientras hablaba, Nevencia sacó un mapa. No es un mapa de guerra, ni flechas militares ni zonas de control, sino un mapa de las consecuencias. Las zonas rojas son donde los precios de los alimentos se han disparado. Las zonas grises son donde los productos rusos ya no están disponibles. Las zonas negras son donde la ONU registró un fuerte aumento del hambre desde 2022. Un mapa sin armas ni sangre, pero que incita a mucha gente a usarlo. Levantó la vista y dijo no solo a Netanyahu, sino a toda la sala: si de verdad quieren preguntar quién está haciendo que la gente común pague las consecuencias, no miren a Rusia. Miren las manos que firman cada sanción sin considerar la reacción en cadena global. Ante esto, la sala quedó en silencio. No el tipo de silencio que espera una refutación, sino el que llega cuando uno no tiene argumentos para responder. La delegación israelí ya no levantó la vista. Algunos representantes de la UE inclinaron la cabeza para examinar documentos, como para evitar la mirada rusa. Estados Unidos permaneció en silencio, sin apoyar ni oponerse. En un mundo donde la moral se usa a menudo como escudo para intereses políticos, Nevencia acaba de quitarse esa máscara. No necesitaba un registro, solo tenía que señalar quién sufría, quién perdía su trabajo, quién pasaba hambre y quién firmaba. Y en una sala llena de poder, el silencio era una admisión. Ninguna palabra podía negar una verdad que quedó al descubierto a la luz de la sesión. La sesión terminó no con un debate, sino con un silencio muy especial. Nadie se levantó a protestar, nadie se atrevió a interrumpir. Cuando Nevencia pronunció sus últimas palabras, no alzó la voz, no agitó los brazos, no buscó protagonismo. Simplemente respiró con calma y dijo: cuando las palabras se convierten en armas, la verdad es la última armadura. Una frase que pareció resonar más fuerte que 1000 discursos, porque en las últimas horas, Rusia no había usado el eslogan de no necesitar mantos moralistas. Simplemente exponen los hechos, ofrecen mapas, cifras y preguntas que hacen que la gente se ponga seria. En un mundo donde todos quieren gritar para demostrar que tienen razón, quizás el silencio sereno sea la voz más poderosa. Israel, a pesar del apoyo de Estados Unidos, entró en un juego que creía que sería una victoria fácil en el frente informativo. Pero en lugar de controlar el flujo de la opinión pública, se vio empujado a un contraargumento improvisado. Porque Rusia no reaccionó como Occidente esperaba, ni impulsivamente ni a la defensiva, sino gradualmente, paso a paso, revelando la naturaleza del incidente con argumentos y pruebas.
Lo sorprendente no es la reacción de Estados Unidos, sino el silencio de Francia y Alemania. Y, lo que es más importante, algunos países de Oriente Medio, con una historia compleja tanto con Rusia como con Israel, apoyaron públicamente por primera vez la propuesta de Moscú. No por emoción, ni por alianza, sino por razón. Con un argumento claro y convincente, presentado como una invitación, no como una orden. Nevencia no necesitó gritar para ser escuchado. Dejó que su caso hablara por él. Al igual que el pueblo, no necesitaban entender de política para sentir la verdad. Porque la verdad no necesita ser ostentosa. Basta con colocarla en medio de la falsedad y brillará. Acabamos de presenciar una lección de historia, no por las grandes promesas, sino por la nimiedad de que una persona se atrevió a decir y los demás tuvieron que callar. Hay momentos en que la justicia no proviene de los aplausos, sino de la verdad demostrada, no en cámara, pero con el temblor en los corazones de los oyentes. ¿Quién crees que dice la verdad? ¿Nevencia o Netanyahu? Deja un comentario para compartir tu opinión con Z. El silencio a veces es una respuesta. Y si esta historia te pareció interesante, compártela. Suscríbete a Z para no perderte las próximas perspectivas sobre un mundo en constante cambio.